Sir Henry Baskerville. Terminamos pronto de desayunar y Holmes, en bata, esperó a que llegara el momento de la entrevista prometida. Nuestros clientes acudieron puntualmente a la cita. El reloj acababa de dar las 10 cuando entró el doctor Mortimer, seguido del joven baronet, un hombre de unos 30 años, pequeño, despierto, de ojos negros, constitución robusta, espesas cejas negras y un rostro de rasgos enérgicos que reflejaban un carácter batallador. Vestía un traje de tweed de color rojizo y tenía la tez curtida de quien ha pasado mucho tiempo al aire libre, si bien había algo en la firmeza de su mirada y en la tranquila seguridad de sus modales que ponían de manifiesto su noble cuna. Sir Henry Baskerville, dijo el doctor Mortimer. A su disposición, dijo Sir Henry, y lo más extraño, señor Holmes, es que si mi amigo, aquí presente, no me hubiera propuesto venir a verlo hoy por la mañana, habría venido yo por iniciativa propia. Según creo, resuelve usted pequeños rompecabezas y esta mañana me he encontrado con uno que requiere más sustancia gris de la que yo estoy en condiciones de consagrarle. Haga el favor de tomar asiento, Sir Henry. Si no entiendo mal, ¿ya ha tenido usted alguna experiencia notable desde su llegada a Londres? Nada de importancia, señor Holmes. Tan solo una broma, probablemente. Se trata de una carta, si es que se la puede llamar así, que he recibido esta mañana. Sir Henry dejó un sobre en la mesa y todos nos inclinamos para verlo. Era de calidad corriente y color grisáceo. Las señas, Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel, estaban escritas toscamente, en el matasellos se leía, Charing Cross, y la carta se había echado al correo la noche anterior. ¿Quién sabía que fuese usted a alojarse en el Northumberland Hotel? Preguntó Holmes, mirando con gran interés a nuestro visitante. No lo sabía nadie. Lo decidí después de conocer al doctor Mortimer. Pero, sin duda, el doctor Mortimer se alojaba allí con anterioridad. No, dijo el doctor, estuve disfrutando de la hospitalidad de un amigo. No existía la menor indicación de que fuésemos a elegir ese hotel. Ham. Alguien parece estar muy interesado en sus movimientos. Holmes sacó del sobre medio pliego doblado en cuatro que procedió a abrir y extender sobre la mesa. Una sola frase, escrita por el procedimiento de pegar en el papel palabras impresas, ocupaba el centro de la hoja y decía lo siguiente: si da usted valor a su vida o a su razón, se alejará del páramo. Tan solo la palabra páramo estaba escrita a mano. Ahora, dijo Sir Henry Baskerville, quizá pueda usted decirme, señor Holmes, cuál es, por mil pares de demonios, el significado de todo esto y quién es la persona que se interesa tanto por mis asuntos. ¿Qué opina usted, doctor Mortimer? Tendrá usted que reconocer, al menos, que no hay nada de sobrenatural en ello. No, desde luego, pero podría venir de alguien convencido de que existe una intervención sobrenatural. ¿De qué están hablando?, preguntó Sir Henry con aspereza. Tengo la impresión de que todos ustedes, caballeros, están más al tanto que yo de mis propios asuntos. Le haremos partícipe de todo lo que sabemos antes de que abandone esta habitación, Sir Henry, se lo prometo, dijo Sherlock Holmes. Pero por el momento, con su permiso, nos ceñiremos a este documento tan interesante, que debe de haberse compuesto y echado al correo anoche. ¿Tiene usted el Times de ayer, Watson? Está ahí en el rincón. ¿Le importa acercármelo, la tercera página, con los editoriales? Holmes examinó los artículos con rapidez, recorriendo las columnas de arriba a abajo con la mirada. Un editorial muy importante sobre la libertad de comercio. Permítanme que les lea un extracto. Quizá lo engatusen a usted para que se imagine que su especialidad comercial o su industria se verán incentivadas mediante una tarifa protectora, pero si da en utilizar la razón comprenderá que, a la larga, esa legislación alejará del país mucha riqueza, disminuirá el valor de nuestras importaciones y empeorará las condiciones generales de vida en nuestras tierras. ¿Qué le parece, Watson?, exclamó Holmes, con gran regocijo, frotándose las manos satisfecho. ¿No cree usted que se trata de una opinión admirable? El doctor Mortimer miró a Holmes con interés profesional y Sir Henry Baskerville volvió hacia mí unos ojos tan oscuros como desconcertados. No sé mucho sobre tarifas y cosas semejantes, dijo, pero me parece que nos estamos apartando un poco de la cuestión. Pues yo opino, por el contrario, que le estamos siguiendo muy de cerca, Sir Henry. Watson, aquí presente, sabe más que usted acerca de mis métodos, pero me temo que tampoco él ha captado del todo la importancia de esta frase. No, confieso que no veo la relación. Y, sin embargo, mi querido Watson, existe una conexión muy estrecha, dado que la primera está sacada de esta. Usted, su vida, razón, valor, alejará de él. ¿Ve usted ahora de dónde se han tomado esas palabras? Por todos los demonios, tiene usted razón. Que me aspen si no es de lo más ingenioso, exclamó Sir Henry. Y por si quedara alguna duda, no hay más que ver cómo alejará y del están en el mismo recorte. Cierto, así es.
A decir verdad, señor Holmes, esto sobrepasa cualquier cosa que hubiera podido imaginar, dijo el doctor Mortimer, contemplando a mi amigo con asombro. Entendería que alguien dijera que las palabras han salido de un periódico, pero precisar cuál y añadir que se trata del editorial, es una de las cosas más sorprendentes que he visto nunca. ¿Cómo lo ha hecho? Imagino, doctor, que usted distinguiría entre el cráneo de un negro y el de un esquimal. Sin duda. Pero, ¿cómo? Porque es mi pasatiempo favorito. Las diferencias son evidentes. El borde supraorbital, el ángulo facial, la curva del maxilar, el. Pues este es mi pasatiempo favorito y las diferencias también son evidentes. A mis ojos es tanta la diferencia entre el tipo de imprenta grande y bien espaciado de un artículo del Times y la impresión descuidada de un periódico de la tarde de medio penique como la que pueda existir para usted entre sus negros y sus esquimales. La detección de caracteres de imprenta es una de las ramas más elementales del saber para el experto en delitos, aunque debo confesar que, en una ocasión, cuando era muy joven, confundí el Leeds Mercury con el Western Morning News. Pero un editorial del Times es inconfundible y esas palabras no se podían haber tomado de ningún otro sitio. Y puesto que se hizo ayer, era más que probable que las encontráramos donde las hemos encontrado. Hasta donde soy capaz de seguirle, señor Holmes, dijo Sir Henry Baskerville, afirma usted que alguien cortó ese mensaje con unas tijeras. Tijeras para uñas, dijo Holmes. Se puede ver que eran unas tijeras de hoja muy pequeña, ya que quien lo hizo tuvo que dar 2 tijeretazos para alejar a Adele. Efectivamente. Alguien, entonces, recortó el mensaje con unas tijeras muy pequeñas, lo pegó con engrudo. Goma, dijo Holmes. Con goma en el papel. Pero me gustaría saber por qué tuvo que escribir la palabra páramo. Porque el autor no la encontró en letra impresa. Las otras palabras eran sencillas y podían encontrarse en cualquier ejemplar del periódico, pero páramo es menos corriente. Claro, eso lo explica. ¿Ha descubierto usted algo más en ese mensaje, señor Holmes? Hay 1 o 2 indicios, aunque se ha hecho todo lo posible por eliminar cualquier pista. La dirección, si se fija usted, está escrita con letra muy tosca. The Times, sin embargo, es un periódico que prácticamente solo leen las personas con una educación superior. Podemos deducir, por consiguiente, que quien compuso la carta es una persona educada que ha querido hacerse pasar por inculta y que su preocupación por ocultar su letra sugiere que quizá alguno de ustedes la conozca o pueda llegar a conocerla. Fíjense, además, en que las palabras no están pegadas con precisión, sino unas mucho más altas que otras. Vida, por ejemplo, se halla completamente fuera de su sitio. Eso puede indicar descuido o tal vez agitación y prisa. En conjunto me inclino por esto último, ya que se trata de un asunto a todas luces importante y no es probable que el redactor de la carta descuidara su tarea voluntariamente. Si es cierto que tenía prisa, surge la interesante pregunta de por qué tenía tanta prisa, dado que Sir Henry habría recibido antes de abandonar el hotel cualquier carta que se echara al correo por la mañana temprano. ¿Acaso temía su autor una interrupción y, en ese caso, de quién? Estamos entrando en el terreno de las conjeturas, dijo el doctor Mortimer. Digamos, más bien, en el terreno donde sopesamos posibilidades y elegimos la más probable. Es el uso científico de la imaginación, pero siempre tenemos una base material sobre la que apoyar nuestras especulaciones. Sin duda puede usted llamarlo conjetura, pero estoy casi seguro de que estas señas se han escrito en un hotel. ¿Cómo demonios puede usted saberlo? Si las examina cuidadosamente descubrirá que tanto la pluma como la tinta han causado problemas a la persona que escribía. La pluma ha emborronado 2 veces la misma palabra y se ha quedado seca 3 veces en muy poco tiempo, lo que demuestra que había muy poca tinta en el tintero. Ahora bien, raras veces se permite que una pluma o un tintero personales lleguen a esa situación, y la combinación de las dos ha de ser bastante rara. Pero todos ustedes conocen las plumas y los tinteros de los hoteles, donde lo raro es encontrar otra cosa. Sí, afirmo casi sin lugar a duda que si pudiéramos examinar el contenido de las papeleras de los hoteles de los alrededores de Charing Cross hasta encontrar el resto del mutilado editorial del Times, podríamos descubrir a la persona que envió este singular mensaje. Vaya, vaya, ¿qué es esto? Sherlock Holmes estaba examinando cuidadosamente el medio pliego con las palabras pegadas, colocándoselo a pocos centímetros de los ojos. ¿Y bien? Nada, respondió Holmes, dejándolo caer. Es la mitad de un pliego totalmente en blanco, sin filigrana siquiera. Creo que hemos extraído toda la información posible de esta carta tan curiosa. Ahora, Sir Henry, ¿le ha sucedido alguna otra cosa de interés desde su llegada a Londres? No, señor Holmes, me parece que no. No ha observado que nadie lo siguiera o lo vigilara. Tengo la impresión de haberme convertido en personaje de novela barata, dijo nuestro visitante. ¿Por qué demonios habría de vigilarme o de seguirme nadie? Estamos llegando a eso.
¿No tiene usted que informarnos de nada más antes de que hablemos de su viaje? Bueno, depende de lo que usted considere digno de mención. Creo que todo lo que se salga del curso ordinario de la vida es digno de mención. Sir Henry sonrió. No sé aún mucho acerca de la vida británica, porque he pasado la mayor parte de mi existencia en los Estados Unidos y en Canadá. Pero supongo que tampoco aquí perder una bota es parte del curso ordinario de la vida. ¿Ha perdido una bota? Mi querido señor, exclamó el doctor Mortimer, tan solo se ha extraviado. Estoy seguro de que la encontrará a su regreso al hotel. ¿Qué sentido tiene molestar al señor Holmes con insignificancias como esa? Me ha preguntado por cualquier cosa que se saliera de lo corriente. Así es, intervino Holmes, aunque el incidente pueda parecer completamente estúpido. ¿Dice usted que ha perdido una bota? Digamos, más bien, que se ha extraviado. Anoche dejé las dos fuera y solo había una por la mañana. No he conseguido sacar nada en limpio del sujeto que las limpia. Y lo peor de todo es que las compré precisamente anoche en el Strand y aún no las he estrenado. Si no se las había puesto, ¿por qué las dejó fuera para que se las limpiaran? Eran unas botas de cuero y estaban sin charolar. Por eso las saqué. Tengo que entender entonces que al llegar ayer a Londres salió inmediatamente a la calle y se compró un par de botas. Compré muchas cosas. El doctor Mortimer, aquí presente, me acompañó. Compréndalo usted, si voy a ser un terrateniente destacado, he de vestirme en consonancia con mi categoría social, y puede ser que me haya hecho un poco descuidado en América. Compré, entre otras cosas, esas botas marrones, pagué $6 por ellas, y he conseguido que me roben una antes de estrenarlas. Parece un robo particularmente inútil, dijo Sherlock Holmes. Confieso compartir la creencia del doctor Mortimer de que la bota aparecerá dentro de poco. Y ahora, caballeros, dijo el baronet con decisión, me parece que he hablado más que suficiente de lo poco que sé. Ya es hora de que cumplan ustedes su promesa y me den una información completa sobre el asunto que a todos nos ocupa. Su petición es muy razonable, respondió Holmes. Doctor Mortimer, creo que lo mejor será que cuente usted la historia a Sir Henry tal como nos la contó a nosotros. Al recibir aquel estímulo, nuestro amigo el hombre de ciencia se sacó los papeles que llevaba en el bolsillo y presentó el caso como lo había hecho el día anterior. Sir Henry le escuchó con la más profunda atención y con alguna exclamación de sorpresa de cuando en cuando. Vaya, parece que me ha tocado en suerte algo más que una herencia, comentó, una vez terminada la larga narración. Por supuesto, llevo oyendo hablar del sabueso desde mi infancia. Es la historia preferida de la familia, aunque hasta ahora nunca se me había ocurrido tomarla en serio. Pero, por lo que se refiere a la muerte de mi tío, bueno, todo parece arremolinárseme en la cabeza y todavía no consigo verlo con claridad. Creo que aún no han decidido ustedes si hay que acudir a la policía o a un clérigo. Exactamente. Y ahora se añade el asunto de la carta que me han mandado al hotel. Supongo que eso encaja con lo demás. Parece indicar que hay alguien que sabe más que nosotros sobre lo que pasa en el páramo, dijo el doctor Mortimer. Y alguien además, añadió Holmes, que está bien dispuesto hacia usted, puesto que lo previene del peligro. O que quizá quiere asustarme en beneficio propio. Sí, por supuesto, también eso es posible. Estoy muy en deuda con usted, doctor Mortimer, por haberme presentado un problema que ofrece varias alternativas interesantes. Pero tenemos que resolver una cuestión práctica, Sir Henry. La de si es aconsejable que vaya usted a la mansión de los Baskerville. ¿Por qué tendría que renunciar a hacerlo? Podría ser peligroso. ¿Se refiere usted al peligro de ese demonio familiar o a la actuación de seres humanos? Bien, eso es lo que tenemos que averiguar. En cualquiera de los dos casos, mi respuesta es la misma. No hay demonio en el infierno ni hombre sobre la faz de la tierra que me pueda impedir volver a la casa de mi familia, y tenga usted la seguridad de que le doy mi respuesta definitiva, frunció el entrecejo mientras hablaba y su rostro enrojeció vivamente. No cabía duda de que el carácter fogoso de los Baskerville aún seguía vivo en el último retoño de la estirpe. Por otra parte, continuó, apenas he tenido tiempo de pensar sobre todo lo que me han contado ustedes. Es mucho pedir que una persona entienda y decida a la vez. Me gustaría disponer de una hora de tranquilidad. Vamos a ver, señor Holmes. Ahora son las 11:30 y yo voy a volver directamente a mi hotel. ¿Qué le parece si usted y su amigo, el doctor Watson, se reúnen a las 2 con nosotros y almorzamos juntos? Para entonces estaré en condiciones de decirle con más claridad cómo veo las cosas. ¿Tiene usted algún inconveniente, Watson? Ninguno. En ese caso cuenten con nosotros. ¿Debo llamar a un coche de alquiler? Prefiero andar, porque este asunto me ha puesto un poco nervioso. Y yo le acompañaré con mucho gusto, dijo el doctor Mortimer. En ese caso volveremos a reunirnos a las 2.
Hasta luego y buenos días. Oímos los pasos de nuestros visitantes en la escalera y el ruido de la puerta de la calle al cerrarse. En un instante Holmes había dejado de ser el soñador lánguido para transformarse en el hombre de acción. Enseguida, Watson, póngase el sombrero y las botas. Ni un momento que perder. Holmes se dirigió a toda prisa hacia su cuarto para quitarse la bata y regresó a los pocos segundos con la levita puesta. Descendimos apresuradamente las escaleras y salimos a la calle. El doctor Mortimer y Baskerville eran todavía visibles a unos 200 metros por delante de nosotros en dirección a Oxford Street. ¿Quiere que corra y los alcance? Ni por lo más remoto, mi querido Watson. Su compañía me satisface plenamente, si a usted no le desagrada la mía. Nuestros amigos han acertado, porque sin duda es una mañana muy adecuada para pasear. Sherlock Holmes aceleró la marcha hasta que la distancia que nos separaba quedó reducida a la mitad. Luego, siempre manteniéndonos unos 100 metros por detrás, seguimos a Baskerville y a Mortimer por Oxford Street y después por Regent Street. En una ocasión nuestros amigos se detuvieron a mirar un escaparate y Holmes hizo lo mismo. Un instante después dejó escapar un leve grito de satisfacción y, al seguir la dirección de su mirada, vi que un cabriolé de alquiler que se había detenido al otro lado de la calle reanudaba lentamente la marcha. Ahí está nuestro hombre, Watson. Venga, al menos tendremos ocasión de verlo, aunque no podamos hacer nada más. En aquel momento me di cuenta de que una poblada barba negra y dos ojos muy penetrantes se habían vuelto hacia nosotros por la ventanilla del coche de alquiler. Inmediatamente se alzó la trampilla del techo, el cochero recibió una orden a gritos y el vehículo salió disparado Regent Street adelante. Holmes buscó ansiosamente con la vista otro coche desocupado, pero no había ninguno. Luego echó a correr desesperadamente entre la corriente del tráfico, pero la ventaja era demasiado grande y muy pronto el cabriolé se perdió de vista. ¡Qué contrariedad!, dijo Holmes con amargura al apartarse, jadeante y pálido de indignación, del flujo de vehículos. ¿Ha existido nunca peor suerte y también mayor torpeza? Watson, Watson, si es usted honesto, tendrá que apuntar esto en el debe, contraponiéndolo a mis éxitos. ¿Quién era ese individuo? No tengo la menor idea. ¿Un espía? Por lo que hemos oído era evidente que a Baskerville lo han estado siguiendo muy de cerca desde que llegó a Londres. De lo contrario, ¿cómo habría podido saberse tan pronto que se alojaba en el Hotel Northumberland? Si lo habían seguido el primer día, era lógico que también lo siguieran el segundo. Quizás se percató usted de que me llegué 2 veces hasta la ventana mientras el doctor Mortimer leía el texto de la leyenda. Sí, lo recuerdo. Quería ver si alguien me rodeaba por la calle, pero no he tenido éxito. Nos enfrentamos con un hombre inteligente, Watson. Se trata de un asunto muy serio y aunque no he decidido aún si estamos en contacto con un agente benévolo o perverso, constato siempre la presencia de inteligencia y decisión. Al marcharse nuestros amigos lo seguí al instante con la esperanza de localizar a su invisible acompañante, pero nuestro hombre ha tenido la precaución de no trasladarse a pie sino utilizar un coche, lo que le permitía rezagarse o adelantarlos a toda velocidad y escapar así a su detección. Ese método tiene la ventaja adicional de que si hubieran tomado un coche ya estaba preparado para seguirlos. Pero tiene, sin embargo, una desventaja. Lo pone a merced del cochero. Exactamente. Es una lástima que no tomáramos el número. Mi querido Watson, aunque haya obrado con torpeza, no pensará usted seriamente que he olvidado ese pequeño detalle. Nuestro hombre es el 2704. Pero por el momento no nos sirve de nada. No veo qué más podría usted haber hecho. Al descubrir el coche de alquiler debería haber dado la vuelta y haberme alejado, para, a continuación, alquilar con toda calma un segundo cabriolé y seguir al primero a una distancia prudente o, mejor aún, trasladarme al Hotel Northumberland y esperar allí. Después de que el desconocido hubiera seguido a Baskerville hasta su casa habríamos tenido la oportunidad de jugar a su mismo juego y ver a dónde se dirigía él. Pero, debido a una impaciencia indiscreta, de la que nuestro contrincante ha sabido aprovecharse con extraordinaria celeridad y energía, nos hemos traicionado y lo hemos perdido. Durante esta conversación habíamos seguido avanzando lentamente por Regent Street y ya hacía tiempo que el doctor Mortimer y su acompañante se habían perdido de vista. No tiene objeto que continuemos, dijo Holmes. La persona que lo seguía se ha marchado y no reaparecerá. Hemos de ver si disponemos de otros triunfos y jugarlos con decisión. ¿Reconocería usted el rostro del hombre que iba en el cabriolé? Solo reconocería la barba. Lo mismo me sucede a mí, por lo que deduzco que, con toda probabilidad, era una barba postiza. Un hombre inteligente que lleva a cabo una misión tan delicada solo utiliza una barba para dificultar su identificación. Venga conmigo, Watson. Holmes entró en una de las oficinas de recaderos del distrito, donde el gerente lo recibió de manera muy afectuosa.
Ya veo, Wilson, que no ha olvidado el caso en que tuve la buena fortuna de poder ayudarle. No, señor, le aseguro que no lo he olvidado. Salvó usted mi reputación y quizá también mi vida. Exagera usted, amigo mío. Si no recuerdo mal, cuenta usted entre sus empleados con un muchacho apellidado Cartwright, que mostró cierto talento durante nuestra investigación. Sí, señor, todavía sigue con nosotros. ¿Podría usted llamarlo? Muchas gracias. Y también me gustaría que me cambiara este billete de 5 libras. Un chico de 14 años, de rostro despierto y mirada inquisitiva, se presentó en respuesta a la llamada del encargado y se quedó mirando al famoso detective con aire reverente. Déjeme ver la guía de hoteles, dijo Holmes. Muchas gracias. Vamos a ver, Cartwright. Aquí tienes los nombres de 23 hoteles, todos en las inmediaciones de Charing Cross. ¿Los ves? Sí, señor. Vas a visitarlos todos, uno a uno. Sí, señor. Empezarás, en cada caso, por dar un chelín al portero. Aquí tienes 23 chelines. Sí, señor. Le dirás que quieres ver el contenido de las papeleras que se vaciaron ayer. Dirás que se ha extraviado un telegrama importante y que lo estás buscando. ¿Entiendes? Sí, señor. Pero, en realidad, lo que vas a buscar es un ejemplar del Times de ayer en cuya página central se hayan hecho unos agujeros con tijeras. Aquí tienes el periódico. Esta es la página. La reconocerás fácilmente, ¿no es cierto? Sí, señor. El portero te mandará en cada caso al conserje, a quien también darás un chelín. Aquí tienes otros 23 chelines. En los otros 3 casos te mostrarán un montón de papel y buscarás en él esta página del Times. Las posibilidades en contra son elevadísimas. Aquí tienes 10 chelines más para una emergencia. Mándame un informe por telégrafo a Baker Street antes de la noche. Y ahora, Watson, solo nos queda descubrir mediante el telégrafo la identidad de nuestro cochero, el número 2704. Luego pasaremos por una de las galerías de Bond Street y ocuparemos el tiempo viendo cuadros hasta el momento de nuestra cita en el hotel. 5. 3 cabos rotos. Sherlock Holmes poseía, de manera muy notable, la capacidad de desentenderse a voluntad. Por espacio de 2 horas pareció olvidarse del extraño asunto que nos tenía ocupados para consagrarse por entero a los cuadros de los modernos maestros belgas. Y, desde que salimos de la galería hasta que llegamos al Hotel Northumberland habló exclusivamente de arte, tema sobre el que tenía ideas muy elementales. Sir Henry Baskerville los espera en su habitación, dijo el recepcionista. Me ha pedido que les hiciera subir en cuanto llegaran. ¿Tiene inconveniente en que consulte su registro? Dijo Holmes. Ninguno. En el registro aparecían 2 entradas después de la de Baskerville. Theophilus Johnson y familia, de Newcastle, y la señora Oldmore con su doncella, de High Lodge, Alton. Sin duda este Johnson es un viejo conocido mío, le dijo Holmes al conserje. No se trata de un abogado, de cabello gris, con una leve cojera. No, señor. Se trata del señor Johnson, propietario de minas de carbón, un caballero muy activo, no mayor que usted. ¿Está seguro de no equivocarse sobre su ocupación? No, señor. Viene a este hotel desde hace muchos años y lo conocemos muy bien. En ese caso no hay más que hablar. Pero, señora Oldmore, también me parece recordar ese apellido. Perdone mi curiosidad, pero, con frecuencia, al ir a visitar a un amigo se encuentra a otro. Es una dama enferma, señor. Su esposo fue en otro tiempo alcalde de Gloucester. Siempre se aloja en nuestro hotel cuando viene a Londres. Muchas gracias. Me temo que no tengo el honor de conocerla. Hemos obtenido un dato muy importante con esas preguntas, Watson, continuó Holmes, en voz baja, mientras subíamos juntos la escalera. Sabemos ya que las personas que sienten tanto interés por nuestro amigo no se alojan aquí. Eso significa que si bien, como ya hemos visto, están ansiosos de vigilarlo, les preocupa igualmente que Sir Henry pueda verlos. Y eso es un hecho muy sugerente. ¿Qué es lo que sugiere? Sugiere. Vaya. ¿Qué le sucede, mi querido amigo? Al terminar de subir la escalera nos tropezamos con Sir Henry Baskerville en persona, con el rostro encendido por la indignación y empuñando una bota muy usada y polvorienta. Estaba tan furioso que apenas se le entendía y cuando por fin habló con claridad lo hizo con un acento americano mucho más marcado del que había utilizado por la mañana. Me parece que me han tomado por tonto en este hotel, exclamó. Pero como no tengan cuidado descubrirán muy pronto que donde las dan las toman. Por todos los demonios, si ese tipo no encuentra la bota que me falta, aquí va a haber más que palabras. Sé aceptar una broma como el que más, señor Holmes, pero esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Aún sigue buscando la bota? Así es, y estoy decidido a encontrarla. Pero, ¿no dijo usted que era una bota nueva de color marrón?
Así era, señor mío. Y ahora se trata de otra negra y vieja. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir? Eso es exactamente lo que quiero decir. Solo tenía 3 pares, las marrones nuevas, las negras viejas y los zapatos de charol, que son los que llevo puestos. Anoche se llevaron una marrón y hoy me ha desaparecido una negra. Veamos, ¿la ha encontrado usted? Hable, caramba, y no se me quede mirando. Había aparecido en escena un camarero alemán presa de gran nerviosismo. No, señor, he preguntado por todo el hotel, pero nadie sabe nada. Pues o aparece la bota antes de que se ponga el sol, o iré a ver al gerente para decirle que me marcho inmediatamente del hotel. Aparecerá, señor. Le prometo que si tiene usted un poco de paciencia la encontraremos. No se le olvide, porque es lo último que voy a perder en esta guarida de ladrones. Perdone, señor Holmes, que le moleste por algo tan insignificante. Creo que está justificado preocuparse. Veo que le parece un asunto serio. ¿Cómo lo explica usted? No trato de explicarlo. Me parece la cosa más absurda y más extraña que me ha sucedido nunca. La más extraña, quizá, dijo Holmes pensativo. ¿Cuál es su opinión? No pretendo entenderlo todavía. Este caso suyo es muy complicado, Sir Henry. Cuando lo relaciono con la muerte de su tío dudo de que entre los 500 casos de importancia capital con que me he enfrentado hasta ahora haya habido alguno que presentara más dificultades. Disponemos de varias pistas y es probable que una u otra nos lleve hasta la verdad. Quizá perdamos tiempo siguiendo una falsa, pero, más pronto o más tarde, daremos con la correcta. El almuerzo fue muy agradable, aunque en su transcurso apenas se dijo nada del asunto que nos había reunido. Tan solo cuando nos retiramos a una sala de estar privada, Holmes preguntó a Baskerville cuáles eran sus intenciones. Trasladarme a la mansión de los Baskerville. ¿Y cuándo? A finales de semana. Creo que, en conjunto, dijo Holmes, su decisión es acertada. Tengo suficientes pruebas de que está usted siendo seguido en Londres y entre los millones de habitantes de esta gran ciudad es difícil descubrir quiénes son esas personas y cuál pueda ser su propósito. Si su intención es hacer el mal, pueden darle un disgusto y no estaríamos en condiciones de impedirlo. ¿Sabía usted, doctor Mortimer, que alguien lo seguía esta mañana al salir de mi casa? El doctor Mortimer tuvo un violento sobresalto. ¿Seguidos? ¿Por quién? Eso es lo que, desgraciadamente, no puedo decirles. Entre sus vecinos o conocidos de Dartmoor, hay alguien de pelo negro que se deje la barba. No, espere, déjeme pensar. Sí, claro, Barrymore, el mayordomo de Sir Charles, es un hombre muy moreno, con barba. Ajá, ¿dónde está Barrymore? Tiene a su cargo la mansión de los Baskerville. Será mejor que nos aseguremos de que sigue allí o de si, por el contrario, ha tenido ocasión de trasladarse a Londres. ¿Cómo puede usted averiguarlo? Deme un impreso para telegramas. ¿Está todo listo para Sir Henry? ¿Eso bastará? Dirigido al señor Barrymore, mansión de los Baskerville. ¿Cuál es la oficina de telégrafos más próxima? Grimpan. De acuerdo, enviaremos un segundo cable al jefe de correos de Grimpan. Telegrama para entregar en mano al señor Barrymore. Si está ausente, devolver por favor a Sir Henry Baskerville, Hotel Northumberland. Eso deberá permitirnos saber antes de la noche si Barrymore está en su puesto o se ha ausentado. Asunto resuelto, dijo Baskerville. Por cierto, doctor Mortimer, ¿quién es ese Barrymore, de todas formas? Es el hijo del antiguo guarda, que ya murió. Los Barrymore llevan 4 generaciones cuidando de la mansión. Hasta donde se me alcanza, él y su mujer forman una pareja tan respetable como cualquiera del condado. Al mismo tiempo, dijo Baskerville, está bastante claro que mientras en la mansión no haya nadie de mi familia, esas personas disfrutan de un excelente hogar y carecen de obligaciones. Eso es cierto. ¿Dejó Sir Charles algo a los Barrymore en su testamento? Preguntó Holmes. Él y su mujer recibieron 500 libras cada uno. Ah, ¿estaban al corriente de que iban a recibir esa cantidad? Sí, Sir Charles era muy aficionado a hablar de las disposiciones de su testamento. Eso es muy interesante. Espero, dijo el doctor, que no considere usted sospechosas a todas las personas que han recibido un legado de Sir Charles, porque también a mí me dejó 1000 libras. Vaya, ¿ya alguien más? Hubo muchas sumas insignificantes para otras personas y también se atendió a un gran número de obras de caridad. Todo lo demás queda para Sir Henry. ¿Y a cuánto ascendía lo demás? 740.000 libras. Holmes alzó la ceja sorprendido. Ignoraba que se tratase de una suma tan enorme, dijo. Se daba por sentado que Sir Charles era rico, pero solo hemos sabido hasta qué punto al inventariar sus valores. La herencia ascendía en total a casi 1 millón. Cielo santo. Por esa apuesta se puede intentar una jugada desesperada. Y una pregunta más, doctor Mortimer. Si le sucediera algo a nuestro joven amigo aquí presente,
Perdóneme esta hipótesis tan desagradable, ¿quién heredaría la fortuna de Sir Charles? Dado que Roger Baskerville, el hermano pequeño, murió soltero, la herencia pasaría a los Desmond, que son primos lejanos. James Desmond es un clérigo de avanzada edad que vive en Westmoreland. Muchas gracias. Todos estos detalles son de gran interés. ¿Conoce usted al señor James Desmond? Sí, en una ocasión vino a visitar a Sir Charles. Es un hombre de aspecto venerable y de vida íntegra. Recuerdo que, a pesar de la insistencia de Sir Charles, se negó a aceptar la asignación que le ofrecía. ¿Y ese hombre de gustos sencillos sería el heredero de la fortuna? Heredaría la propiedad porque está vinculada. Y también heredaría el dinero a no ser que el actual propietario, que, como es lógico, puede hacer lo que quiera con él, le diera otro destino en su testamento. ¿Ha hecho usted testamento, Sir Henry? No, señor Holmes, no lo he hecho. No he tenido tiempo, porque solo desde ayer estoy al corriente de todo. Pero, en cualquier caso, creo que el dinero no debe separarse ni del título ni de la propiedad. Esa era la idea de mi pobre tío. ¿Cómo sería posible restaurar el esplendor de los Baskerville si no se dispone del dinero necesario para mantener la propiedad? La casa, la tierra y el dinero deben ir juntos. Así es. Bien, Sir Henry. Estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto a la conveniencia de que se traslade sin tardanza a Devonshire. Pero hay una medida que debo tomar. En ningún caso puede usted ir solo. El doctor Mortimer regresa conmigo. Pero el doctor Mortimer tiene que atender a sus pacientes y su casa está a varios kilómetros de la de usted. Hasta con la mejor voluntad del mundo puede no estar en condiciones de ayudarle. No, Sir Henry. Tiene usted que llevar consigo a alguien de confianza que permanezca constantemente a su lado. ¿Existe la posibilidad de que venga usted conmigo, señor Holmes? Si llegara a producirse una crisis, me esforzaría por estar presente, pero sin duda entenderá usted perfectamente que, dada la amplitud de mi clientela y las constantes peticiones de ayuda que me llegan de todas partes, me resulta imposible ausentarme de Londres por tiempo indefinido. En el momento actual uno de los apellidos más respetados de Inglaterra está siendo mancillado por un chantajista y únicamente yo puedo impedir un escándalo desastroso. Comprenderá usted lo imposible que me resulta trasladarme a Dartmoor. Entonces, ¿a quién recomendaría usted? Holmes me puso la mano en el brazo. Si mi amigo está dispuesto a acompañarle, no hay persona que resulte más útil en una situación difícil. Nadie lo puede decir con más seguridad que yo. Aquella propuesta fue una sorpresa total para mí, pero, antes de que pudiera responder, Baskerville me tomó la mano y la estrechó cordialmente. Vaya, doctor Watson, es usted muy amable, dijo. Ya ve la clase de persona que soy y sabe de este asunto tanto como yo. Si viene conmigo a la mansión de los Baskerville y me ayuda a salir del apuro, no lo olvidaré nunca. Siempre me ha fascinado la posibilidad de una aventura y me sentía además halagado por las palabras de Holmes y por el entusiasmo con que el baronet me había aceptado por compañero. Iré con mucho gusto, dije. No creo que pudiera emplear mi tiempo de mejor manera. ¿También se ocupará usted de informarme con toda precisión?, dijo Holmes. Cuando se produzca una crisis, como sin duda sucederá, le indicaré lo que tiene que hacer. ¿Estarán ustedes listos para el sábado? ¿Le convendrá ese día al doctor Watson? No hay ningún problema. En ese caso, y si no tiene usted noticias en contra, el sábado nos reuniremos en Paddington para tomar el tren de las 10:30. Nos habíamos levantado ya para marcharnos cuando Baskerville lanzó un grito de triunfo y, lanzándose hacia uno de los rincones de la habitación, sacó una bota marrón de debajo de un armario. La bota que me faltaba, exclamó. Ojalá todas nuestras dificultades desaparezcan tan fácilmente, dijo Sherlock Holmes. Resulta muy extraño de todas formas, señaló el doctor Mortimer. Registré cuidadosamente la habitación antes del almuerzo. Y yo hice lo mismo, añadió Baskerville. Centímetro a centímetro. No había ninguna bota. En ese caso tiene que haberla colocado ahí el camarero mientras almorzábamos. Se llamó al alemán, quien aseguró no saber nada de aquel asunto, y el mismo resultado negativo dieron otras pesquisas. Se había añadido un elemento más a la serie constante de pequeños misterios, en apariencia sin sentido, que se sucedían unos a otros con gran rapidez. Dejando a un lado la macabra historia de la muerte de Sir Charles, contábamos con una cadena de incidentes inexplicables, todos en el espacio de 48 horas, entre los que figuraban la recepción de la carta confeccionada con recortes de periódico, el espía de barba negra en el cabriolé, la desaparición de la bota marrón recién comprada, la de la vieja bota negra y ahora la reaparición de la nueva.
Holmes guardó silencio en el coche de caballos mientras regresábamos a Baker Street y sus cejas fruncidas y la intensidad de su expresión me hacían saber que su mente, como la mía, estaba ocupada tratando de encontrar una explicación que permitiera encajar todos aquellos extraños episodios sin conexión aparente. De vuelta a casa permaneció toda la tarde y hasta bien entrada la noche sumergido en el tabaco y en sus pensamientos. Poco antes de la cena llegaron dos telegramas. El primero decía así: acabo de saber que Barrymore está en la mansión. BASKERVILLE, y el segundo: 23 hoteles visitados siguiendo instrucciones, pero lamento informar ha sido imposible encontrar hoja cortada del Times. CARTWRIGHT. Dos de mis pistas que se desvanecen, Watson. No hay nada tan estimulante como un caso en el que todo se pone en contra. Hemos de seguir buscando. Aún nos queda el cochero que transportaba al espía. Exactamente. He mandado un telegrama al registro oficial para que nos facilite su nombre y dirección. No me sorprendería que esto fuera una respuesta a mi pregunta. La llamada al timbre de la casa resultó, sin embargo, más satisfactoria aún que una respuesta, porque se abrió la puerta y entró un individuo de aspecto tosco que era evidentemente el cochero en persona. La oficina central me ha hecho saber que un caballero que vive aquí ha preguntado por el 2704, dijo. Llevo 7 años conduciendo el cabriolé y no he tenido nunca la menor queja. Vengo directamente del depósito para preguntarle cara a cara qué es lo que tiene contra mí. No tengo nada contra usted, buen hombre, dijo mi amigo. Estoy dispuesto, por el contrario, a darle medios soberanos si contesta con claridad a mis preguntas. Bueno, la verdad es que hoy he tenido un buen día, ya lo creo que sí, dijo el cochero con una sonrisa. ¿Qué quiere usted preguntarme, caballero? Antes de nada su nombre y dirección, por si volviera a necesitarle. John Clayton, del número 3 de Turpey Street, en el Borough. Encierro el cabriolé en el depósito Shipley, cerca de la estación de Waterloo. Sherlock Holmes tomó nota. Vamos a ver, Clayton, cuénteme todo lo que sepa acerca del cliente que estuvo vigilando esta casa a las 10 de la mañana y siguió después a dos caballeros por Regent Street. El cochero pareció sorprendido y un tanto avergonzado. Vaya, no voy a poder decirle gran cosa, porque al parecer ya sabe usted tanto como yo. Respondió. La verdad es que aquel señor me dijo que era detective y que no dijera nada a nadie acerca de él. Se trata de un asunto muy grave, buen hombre, y quizás se encontraría usted en una situación muy difícil si tratase de ocultarme algo. ¿El cliente le dijo que era detective? Sí, señor, eso fue lo que dijo. ¿Cuándo se lo dijo? Al marcharse. ¿Dijo algo más? Me dijo cómo se llamaba. Holmes me lanzó una rápida mirada de triunfo. De manera que le dijo cómo se llamaba. Eso fue una imprudencia. ¿Y cuál era su nombre? Dijo llamarse Sherlock Holmes. Nunca he visto a mi amigo tan sorprendido como ante la respuesta del cochero. Por un instante el asombro le dejó sin palabras. Luego lanzó una carcajada. Tocado, Watson. Tocado, sin duda. Dijo. Advierto la presencia de un florete tan rápido y flexible como el mío. En esta ocasión ha conseguido un blanco excelente. De manera que se llamaba Sherlock Holmes, ¿no es eso? Sí, señor, eso me dijo. Magnífico. Cuénteme dónde lo recogió y todo lo que pasó. Me paró a las 9:30 en Trafalgar Square. Dijo que era detective y me ofreció 2 guineas si seguía exactamente sus instrucciones durante todo el día y no hacía preguntas. Acepté con mucho gusto. Primero nos dirigimos al Hotel Northumberland y esperamos allí hasta que salieron dos caballeros y alquilaron un coche de la fila que esperaba delante de la puerta. Lo seguimos hasta que se paró en un sitio cerca de aquí. Esta misma puerta, dijo Holmes. Bueno, eso no lo sé con certeza, pero aseguraría que mi cliente conocía muy bien el sitio. Nos detuvimos a cierta distancia y esperamos durante hora y media. Luego los dos caballeros pasaron a nuestro lado a pie y los fuimos siguiendo por Baker Street y a lo largo de... Eso ya lo sé, dijo Holmes. Hasta recorrer las 3/4 partes de Regent Street. Entonces mi cliente levantó la trampilla y gritó que me dirigiera a la estación de Waterloo lo más deprisa que pudiera. Fustigué a la yegua y llegamos en menos de 10 minutos. Después me pagó las 2 guineas, como había prometido, y entró en la estación. Pero en el momento de marcharse se dio la vuelta y dijo, quizá le interese saber que ha estado llevando al señor Sherlock Holmes. De esa manera supe cómo se llamaba. Entiendo. ¿Y ya no volvió a verlo? No, una vez que entró en la estación. ¿Y cómo describiría usted al señor Sherlock Holmes? El cochero se rascó la cabeza. Bueno, a decir verdad no era un caballero fácil de describir. Unos 40 años de edad y estatura media, 4 o 6 centímetros más bajo que usted.
Iba vestido como un dandy, llevaba barba, muy negra, cortada en recto por abajo, y tenía la tez pálida. Me parece que eso es todo lo que recuerdo. ¿Color de los ojos? No, eso no lo sé. ¿No recuerda usted nada más? No, señor, nada más. Bien, en ese caso aquí tiene su medio soberano. Hay otro esperándole si me trae alguna información más. Buenas noches. Buenas noches, señor, y muchas gracias. John Clayton se marchó riendo entre dientes y Holmes se volvió hacia mí con un encogimiento de hombros y una sonrisa de tristeza. Se ha roto nuestro tercer cabo y hemos terminado donde empezamos, dijo. Ese astuto granuja sabía el número de nuestra casa, sabía que Sir Henry Baskerville había venido a verme, me reconoció en Regent Street, supuso que me había fijado en el número del cabriolé y que acabaría por localizar al cochero, y decidió enviarme ese mensaje impertinente. Se lo aseguro, Watson, esta vez nos hemos tropezado con un adversario digno de nuestro acero. Me han dado jaque mate en Londres. Solo me cabe desearle que tenga usted mejor suerte en Devonshire. Pero reconozco que no estoy tranquilo. ¿No está tranquilo? No me gusta enviarlo a usted. Es un asunto muy feo, Watson, un asunto muy feo y peligroso, y cuanto más sé de él menos me gusta. Sí, mi querido amigo, ríase usted, pero le doy mi palabra de que me alegraré mucho de tenerlo otra vez sano y salvo en Baker Street. 6. La mansión de los Baskerville. El día señalado Sir Henry Baskerville y el Dr. Mortimer estaban listos para emprender el viaje y, tal como habíamos convenido, salimos los tres camino de Devonshire. Sherlock Holmes me acompañó a la estación y antes de partir me dio las últimas instrucciones y consejos. No quiero influir sobre usted sugiriéndole teorías o sospechas, Watson. Limítese a informarme de los hechos de la manera más completa posible y deje para mí las teorías. ¿Qué clase de hechos? Pregunté yo. Cualquier cosa que pueda tener relación con el caso, por indirecta que sea, y sobre todo las relaciones del joven Baskerville con sus vecinos, o cualquier elemento nuevo relativo a la muerte de Sir Charles. Por mi parte he hecho algunas investigaciones en los últimos días, pero mucho me temo que los resultados han sido negativos. Tan solo una cosa parece cierta, y es que el señor James Desmond, el próximo heredero, es un caballero virtuoso de edad avanzada, por lo que no cabe pensar en él como responsable de esta persecución. Creo sinceramente que podemos eliminarlo de nuestros cálculos. Nos quedan las personas que en el momento presente conviven con Sir Henry en el páramo. ¿No habría que librarse en primer lugar del matrimonio Barrymore? No, no, eso sería un error imperdonable. Si son inocentes cometeríamos una gran injusticia y si son culpables estaríamos renunciando a toda posibilidad de demostrarlo. No, no, los conservaremos en nuestra lista de sospechosos. Hay además un mozo de cuadra en la mansión, si no recuerdo mal. Tampoco debemos olvidar a los dos granjeros que cultivan las tierras del páramo. Viene a continuación nuestro amigo el Dr. Mortimer, de cuya honradez estoy convencido, y su esposa, de quien nada sabemos. Hay que añadir a Stapleton, el naturalista, y a su hermana quien, según se dice, es una joven muy atractiva. Luego está el señor Frankland de la mansión Lafter, que también es un factor desconocido, y uno o dos vecinos más. Esas son las personas que han de ser para usted objeto muy especial de estudio. Haré todo lo que esté en mi mano. ¿Lleva usted algún arma? Sí, he pensado que sería conveniente. Sin duda alguna. No se aleje de su revólver ni de día ni de noche y manténgase alerta en todo momento. Nuestros amigos ya habían reservado asientos en un vagón de primera clase y nos esperaban en el andén. No, no disponemos de ninguna nueva información, dijo el doctor Mortimer en respuesta a las preguntas de Holmes. De una cosa estoy seguro, y es que no nos han seguido durante los 2 últimos días. No hemos salido nunca sin mantener una estrecha vigilancia y nadie nos hubiera pasado inadvertido. Espero que hayan permanecido siempre juntos. Excepto ayer por la tarde. Suelo dedicar un día a la diversión cuando vengo a Londres, de manera que pasé la tarde en el Museo del Colegio de Cirujanos. Y yo fui a pasear por el parque y a ver a la gente, dijo Baskerville. Pero no tuvimos problemas de ninguna clase. Fue una imprudencia de todas formas, dijo Holmes, moviendo la cabeza y poniéndose muy serio. Le ruego, Sir Henry, que no vaya solo a ningún sitio. Le puede suceder una gran desgracia si lo hace. ¿Recuperó usted la otra bota? No, señor, ha desaparecido definitivamente. Vaya, vaya. Eso es muy interesante. Bien, hasta la vista, añadió mientras el tren empezaba a deslizarse. Recuerde, Sir Henry, una de las frases de aquella extraña leyenda antigua que nos leyó el doctor Mortimer y evite el páramo en las horas de oscuridad, cuando se intensifican los poderes del mal. Volví la vista hacia el andén unos segundos más tarde y comprobé que aún seguía allí la figura alta y austera de Holmes, todavía inmóvil, que continuaba mirándonos.
El viaje fue rápido y agradable y lo empleé en conocer mejor a mis dos acompañantes y en jugar con el Spaniel del Dr. Mortimer. En pocas horas la tierra parda se convirtió en rojiza, el ladrillo se transformó en granito y aparecieron vacas bermejas que pastaban en campos bien cercados donde la exuberante hierba y la vegetación más frondosa daban testimonio de un clima más fértil, aunque también más húmedo. El joven Baskerville miraba con gran interés por la ventanilla y lanzó exclamaciones de alegría al reconocer los rasgos familiares del paisaje de Devon. He visitado buena parte del mundo desde que salí de Inglaterra, Dr. Watson, dijo, pero nunca he encontrado lugar alguno que se pueda comparar con estas tierras. No conozco ningún natural de Devonshire que reniegue de su condado, hice notar. Depende de la raza tanto como del condado, intervino el Dr. Mortimer. Una simple mirada a nuestro amigo permite apreciar de inmediato la cabeza redonda de los celtas, que se traduce en el entusiasmo céltico y en la capacidad de afecto. La cabeza del pobre Sir Charles pertenecía a un tipo muy raro, mitad gaélica, mitad irlandesa en sus características. Pero usted era muy joven cuando vio por última vez la mansión de los Baskerville, ¿no es eso? No era más que un adolescente cuando murió mi padre y no vi nunca la mansión, porque vivíamos en un pequeño chalet de la costa sur. De allí fui directamente a vivir con un amigo norteamericano. Le aseguro que todo esto es tan nuevo para mí como para el doctor Watson y ardo en deseos de ver el páramo. ¿Es eso cierto? Pues ya tiene usted su meta al alcance de la mano, porque se divisa desde aquí, dijo el doctor Mortimer, señalando hacia el paisaje. Por encima de los verdes cuadrados de los campos y de la curva de un bosque, se alzaba a lo lejos una colina gris y melancólica, con una extraña cumbre dentada, borrosa y vaga en la distancia, semejante al paisaje fantástico de un sueño. Baskerville permaneció inmóvil mucho tiempo, con los ojos fijos en ella, y supe por la expresión de su rostro lo mucho que significaba para él ver por primera vez aquel extraño lugar que los hombres de su sangre habían dominado durante tanto tiempo y en el que habían dejado una huella tan honda. A pesar de su traje de tweed, de su acento americano y de viajar en un prosaico vagón de ferrocarril, sentí más que nunca, al contemplar su rostro, moreno y expresivo, que era un auténtico descendiente de aquella larga sucesión de hombres de sangre ardiente, tan fogosos como autoritarios. Las cejas espesas, las delicadas ventanas de la nariz y los grandes ojos de color avellana daban fe de su orgullo, de su valor y de su fortaleza. Si en aquel páramo inhóspito nos esperaba una empresa difícil y peligrosa, contaba al menos con un compañero por quien se podía aceptar un riesgo con la seguridad de que lo compartiría con valor. El tren se detuvo en una pequeña estación junto a la carretera y allí descendimos. Fuera, más allá de una cerca blanca de poca altura, esperaba una tartana tirada por dos jacos. Nuestra llegada suponía sin duda todo un acontecimiento, porque el jefe de estación y los mozos de cuerda se arracimaron a nuestro alrededor para llevarnos el equipaje. Era un lugar sencillo y agradable, pero me sorprendió observar la presencia junto al portillo de dos hombres de aspecto marcial con uniforme oscuro que se apoyaban en sus rifles y que nos miraron con mucho interés cuando pasamos. El cochero, un hombrecillo de facciones duras y manos nudosas, saludó a Sir Henry y pocos minutos después volábamos ya por la amplia carretera blanca. Ondulantes tierras de pastos ascendían a ambos lados y viejas casas con gabletes asomaban entre la densa vegetación, pero detrás del campo tranquilo e iluminado por el sol se elevaba siempre, oscura contra el cielo del atardecer, la larga y melancólica curva del páramo, interrumpida por colinas dentadas y siniestras. La tartana se desvió por una carretera lateral y empezamos a ascender por caminos muy hundidos, desgastados por siglos de ruedas, con taludes muy altos a los lados, cubiertos de musgo húmedo y carnosas lenguas de ciervo. Helechos bronceados y zarzas resplandecían bajo la luz del sol poniente. Sin dejar de subir, pasamos sobre un estrecho puente de granito y bordeamos un ruidoso y veloz torrente, que espumeaba y rugía entre grandes rocas. Camino y curso de agua discurrían después por un valle donde abundaban los robles achaparrados y los abetos. A cada vuelta del camino Baskerville lanzaba una nueva exclamación de placer y miraba con gran interés a su alrededor haciendo innumerables preguntas. A él todo le parecía hermoso, pero para mí había un velo de melancolía sobre el paisaje, en el que se marcaba con toda claridad la proximidad del invierno. Los caminos estaban alfombrados de hojas amarillas que también caían sobre nosotros. El traqueteo de las ruedas enmudecía cuando atravesábamos montones de vegetación podrida. Tristes regalos, en mi opinión, para que la naturaleza los lanzara ante el coche del heredero de los Baskerville que regresaba a su casa solariega. «Caramba», exclamó el doctor Mortimer, «¿qué es esto?». Teníamos delante una pronunciada pendiente cubierta de brezos, una avanzadilla del páramo. En lo más alto, tan destacado y tan preciso como una estatua ecuestre sobre su pedestal, vimos a un soldado a caballo, sombrío y austero, el rifle preparado sobre el antebrazo. Estaba vigilando la carretera por la que circulábamos.
¿Qué es lo que sucede, Perkins? Preguntó el doctor Mortimer. El cochero se volvió a medias en su asiento. Se ha escapado un preso de Princetown, señor. Ya lleva 3 días en libertad y los guardianes vigilan todas las carreteras y las estaciones, pero hasta ahora no han dado con él. A los agricultores de la zona no les gusta nada lo que pasa, se lo aseguro. Bueno, según tengo entendido, se les recompensará con 5 libras si proporcionan alguna información. Es cierto, señor, pero la posibilidad de ganar 5 libras es muy poca cosa comparada con el temor a que te corten el cuello. Porque no se trata de un preso corriente. Es un individuo que no se detendría ante nada. ¿De quién se trata? Selden, señor, el asesino de Notting Hill. Yo recordaba bien el caso, que había despertado el interés de Holmes por la peculiar ferocidad del crimen y la absurda brutalidad que había acompañado todos los actos del asesino. Se le había conmutado la pena capital en razón de algunas dudas sobre el estado de sus facultades mentales, precisamente por lo atroz de su conducta. Nuestra tartana había coronado una cuesta y entonces apareció ante nosotros la enorme extensión del páramo, salpicado de montones de piedras y de peñascos de formas extrañas. Enseguida se nos echó encima un viento frío que nos hizo tiritar. En algún lugar de aquella llanura desolada se escondía el diabólico asesino, oculto en un escondrijo como una bestia salvaje y con el corazón lleno de malevolencia hacia toda la raza humana que lo había expulsado de su seno. Solo se necesitaba aquello para colmar el siniestro poder de sugestión del páramo, junto con el viento helado y el cielo que empezaba a oscurecerse. Hasta el mismo Baskerville guardó silencio y se ciñó más el abrigo. Habíamos dejado atrás y abajo las tierras fértiles. Al volver la vista contemplábamos los rayos oblicuos de un sol muy bajo que convertía los cursos de agua en hebras de oro y que brillaba sobre la tierra roja recién removida por el arado y sobre la extensa maraña de los bosques. El camino que teníamos ante nosotros se fue haciendo más desolado y silvestre por encima de enormes pendientes de color rojizo y verde oliva, salpicadas de peñascos gigantescos. De cuando en cuando pasábamos junto a una de las casas del páramo, con las paredes y el techo de piedra, sin planta trepadora alguna para dulcificar su severa silueta. De repente nos encontramos ante una depresión con forma de taza, salpicada de robles y abetos achaparrados, retorcidos e inclinados por la furia de años de tormentas. 2 altas torres muy estrechas se alzaban por encima de los árboles. El cochero señaló con la fusta. La mansión de los Baskerville, dijo. Su dueño se había puesto en pie y la contemplaba con mejillas encendidas y ojos brillantes. Pocos minutos después habíamos llegado al portón de la casa del guarda, un laberinto de fantásticas tracerías en hierro forjado, con pilares a cada lado gastados por las inclemencias del tiempo, manchados de líquenes y coronados por las cabezas de jabalíes de los Baskerville. La casa del guarda era una ruina de granito negro y desnudas costillas de vigas, pero frente a ella se alzaba un nuevo edificio, construido a medias, primer fruto del oro sudafricano de Sir Charles. A través del portón penetramos en la avenida, donde las ruedas enmudecieron de nuevo sobre las hojas muertas y donde los árboles centenarios cruzaban sus ramas formando un túnel en sombra sobre nuestras cabezas. Baskerville se estremeció al dirigir la mirada hacia el fondo de la larga y oscura avenida, donde la casa brillaba débilmente como un fantasma. ¿Fue aquí?, preguntó en voz baja. No, no, el Paseo de los Tejos está al otro lado. El joven heredero miró a su alrededor con expresión melancólica. No tiene nada de extraño que mi tío tuviera la impresión de que algo malo iba a sucederle en un sitio como este, dijo. No se necesita más para asustar a cualquiera. Haré que instalen una hilera de lámparas eléctricas antes de 6 meses, y no reconocerán ustedes el sitio cuando dispongamos en la puerta misma de la mansión de una potencia de 1000 bujías de Swan y Edison. La avenida desembocaba en una gran extensión de césped y teníamos ya la casa ante nosotros. A pesar de la poca luz pude ver aún que la parte central era un macizo edificio del que sobresalía un pórtico. Toda la fachada principal estaba cubierta de hiedra, con algunos agujeros recortados aquí y allá para que una ventana o un escudo de armas asomara a través del oscuro velo. Desde el bloque central se alzaban las torres gemelas, antiguas, almenadas y horadadas por muchas troneras. A izquierda y derecha de las torres se extendían las salas más modernas de granito negro. Una luz mortecina brillaba a través de las ventanas con gruesos parteluces, y de las altas chimeneas que nacían del techo de muy pronunciada inclinación brotaba una sola columna de humo negro. Bienvenido, Sir Henry. Bienvenido a la mansión de los Baskerville. Un hombre de estatura elevada había salido de la sombra del pórtico para abrir la puerta de la tartana. La figura de una mujer se recortaba contra la luz amarilla del vestíbulo. También esta última se adelantó para ayudar al hombre con nuestro equipaje. Espero que no lo tome a mal, Sir Henry, pero voy a volver directamente a mi casa, dijo el doctor Mortimer. Mi mujer me aguarda.
¿No se queda usted a cenar con nosotros? No, debo marcharme. Probablemente tendré trabajo esperándome. Me quedaría para enseñarle la casa, pero Barrymore será mejor guía que yo. Hasta la vista y no duden mandar a buscarme de día o de noche si puedo serle útil. El ruido de las ruedas se perdió avenida abajo mientras Sir Henry y yo entrábamos en la casa y la puerta se cerraba con estrépito a nuestras espaldas. Nos encontramos en una espléndida habitación de nobles proporciones y gruesas vigas de madera de roble ennegrecida por el tiempo que formaban los pares del techo. En la gran chimenea de tiempos pretéritos y detrás de los altos morillos de hierro crepitaba y chisporroteaba un fuego de leña. Sir Henry y yo extendimos las manos hacia él porque estábamos ateridos después del largo trayecto en la tartana. Luego contemplamos las altas y estrechas ventanas con vidrios antiguos de colores, el revestimiento de las paredes de madera de roble, las cabezas de ciervo, los escudos de armas en las paredes, todo ello borroso y sombrío a la escasa luz de la lámpara central. Exactamente como lo imaginaba, dijo Sir Henry. ¿No es la imagen misma de un antiguo hogar familiar? Pensar que en esta sala han vivido los míos durante 5 siglos. Esa simple idea hace que todo me parezca más solemne. Vi cómo su rostro moreno se iluminaba de entusiasmo juvenil al mirar a su alrededor. Se encontraba en un sitio donde la luz caía de lleno sobre él, pero sombras muy largas descendían por las paredes y colgaban como un dosel negro por encima de su cabeza. Barrymore había regresado de llevar el equipaje a nuestras habitaciones y se detuvo ante nosotros con la discreción característica de un criado competente. Era un hombre notable por su apariencia. Alto, bien parecido, barba negra cuadrada, tez pálida y facciones distinguidas. ¿Desea usted que se sirva la cena inmediatamente, Sir Henry? ¿Está lista? Dentro de muy pocos minutos, señor. Encontrarán agua caliente en sus habitaciones. Mi mujer y yo, Sir Henry, seguiremos a su servicio con mucho gusto hasta que disponga usted otra cosa, aunque no se le ocultará que con la nueva situación habrá que ampliar la servidumbre de la casa. ¿Qué nueva situación? Me refiero únicamente a que Sir Charles llevaba una vida muy retirada y nosotros nos bastábamos para atender sus necesidades. Usted querrá, sin duda, hacer más vida social y, en consecuencia, tendrá que introducir cambios. ¿Quiere eso decir que su esposa y usted desean marcharse? Únicamente cuando ya no le causa a usted ningún trastorno. Pero su familia nos ha servido a lo largo de varias generaciones, ¿no es cierto? Lamentaría comenzar mi vida aquí rompiendo una antigua relación familiar. Me pareció discernir signos de emoción en las pálidas facciones del mayordomo. Mis sentimientos son idénticos, Sir Henry, y mi esposa los comparte plenamente. Pero, a decir verdad, los dos estábamos muy apegados a Sir Charles. Su muerte ha sido un golpe terrible y ha llenado esta casa de recuerdos dolorosos. Mucho me temo que nunca recobraremos la paz de espíritu en la mansión de los Baskerville. Pero, ¿qué es lo que se proponen hacer? Estoy convencido de que tendremos éxito si emprendemos algún negocio. La generosidad de Sir Charles nos ha proporcionado los medios para ponerlo en marcha. Y, ahora, señor, quizá convenga que los acompañe a ustedes a sus habitaciones. Una galería rectangular con balaustrada, a la que se llegaba por una escalera doble, corría alrededor de la gran sala central. Desde aquel punto 2 largos corredores se extendían a todo lo largo del edificio y a ellos se abrían los dormitorios. El mío estaba en la misma ala que el de Baskerville y casi puerta con puerta. Aquellas habitaciones parecían mucho más modernas que la parte central de la mansión. El alegre empapelado y la abundancia de velas contribuyeron un tanto a disipar la sombría impresión que se había apoderado de mi mente desde nuestra llegada. Pero el comedor, al que se accedía desde la gran sala central, era también un lugar oscuro y melancólico. Se trataba de una larga cámara con un escalón que separaba la parte inferior, reservada a los subordinados, del estrado donde se colocaban los miembros de la familia. En un extremo se hallaba situado un palco para los músicos. Vigas negras cruzaban por encima de nuestras cabezas y, más arriba aún, el techo ennegrecido por el humo. Con hileras de antorchas llameantes para iluminarlo y con el colorido y el tosco jolgorio de un banquete de tiempos pretéritos, quizás se hubiera dulcificado su aspecto. Pero ahora, cuando tan solo 2 caballeros vestidos de negro se sentaban dentro del pequeño círculo de luz que proporcionaba una lámpara con pantalla, las voces se apagaban y los espíritus se abatían. Una borrosa hilera de antepasados, ataviados de las maneras más diversas, desde el caballero isabelino hasta el petimetre de la regencia, nos miraba desde lo alto y nos intimidaban con su compañía silenciosa. Hablamos poco y, de manera excepcional, me alegré de que terminara la cena y de que pudiéramos retirarnos a la moderna sala de billar para fumar un cigarrillo. A fe mía, no se puede decir que sea un sitio muy alegre, exclamó Sir Henry. Supongo que llegaremos a habituarnos, pero por el momento me siento un tanto desplazado. No me extraña que mi tío se pusiera algo nervioso viviendo solo en una casa como esta.
Si no le parece mal, hoy nos retiraremos pronto y quizá las cosas nos parezcan un poco más risueñas mañana por la mañana. Abrí las cortinas antes de acostarme y miré por la ventana de mi cuarto. Daba a una extensión de césped situada delante de la puerta principal. Más allá, dos bosquecillos gemían y se balanceaban, agitados por el viento cada vez más intenso. La luna se abrió paso entre las nubes desbocadas. Gracias a su fría luz vi más allá de los árboles una franja incompleta de rocas y la larga superficie casi llana del melancólico páramo. Cerré las cortinas, convencido de que mi última impresión coincidía con las anteriores. Aunque no fue la última en realidad. Pronto descubrí que estaba cansado pero insomne y di muchas vueltas en la cama, esperando un sueño que no venía. Muy a lo lejos un reloj de pared daba los cuartos de hora, pero, por lo demás, un silencio sepulcral reinaba sobre la vieja casa. Y luego, de repente, en la quietud de la noche, llegó hasta mis oídos un sonido claro, resonante e inconfundible. Eran los sollozos de una mujer, los jadeos ahogados de una persona desgarrada por un sufrimiento incontrolable. Me senté en la cama y escuché con atención. El ruido procedía sin duda del interior de la casa. Por espacio de media hora esperé con los nervios en tensión, pero de nuevo reinó el silencio, si se exceptúan las campanadas del reloj y el roce de la hiedra contra la pared. 7. Los Stapleton de la casa Merripit. Al día siguiente, la belleza de la mañana contribuyó a borrar de nuestras mentes la impresión lúgubre y gris que a ambos nos había dejado el primer contacto con la mansión de los Baskerville. Mientras Sir Henry y yo desayunábamos, la luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas con parteluces, proyectando pálidas manchas de color procedentes de los escudos de armas que decoraban los cristales. El revestimiento de madera brillaba como bronce bajo los rayos dorados y costaba trabajo convencerse de que estábamos en la misma cámara que la noche anterior había llenado nuestras almas de melancolía. Sospecho que los culpables somos nosotros y no la casa, exclamó el baronet. Llevábamos encima el cansancio del viaje y el frío del páramo, de manera que miramos este sitio con malos ojos. Ahora que hemos descansado y nos encontramos bien, nos parece alegre una vez más. Pero no fue todo un problema de imaginación, respondí yo. ¿Acaso no oyó usted durante la noche a alguien, una mujer en mi opinión, que sollozaba? Es curioso, porque cuando estaba medio dormido, me pareció oír algo así. Esperé un buen rato, pero el ruido no se repitió, de manera que llegué a la conclusión de que lo había soñado. Yo lo oí con toda claridad y estoy seguro de que se trataba de los sollozos de una mujer. Debemos informarnos inmediatamente. Sir Henry tocó la campanilla y preguntó a Barrymore si podía explicarnos lo sucedido. Me pareció que aumentaba un punto la palidez del mayordomo mientras escuchaba la pregunta de su señor. No hay más que dos mujeres en la casa, Sir Henry respondió. Una es la fregona, que duerme en la otra ala. La segunda es mi mujer, y puedo asegurarle personalmente que ese sonido no procedía de ella. Y sin embargo mentía, porque después del desayuno me crucé por casualidad con la señora Barrymore, cuando el sol le iluminaba de lleno el rostro, en el largo corredor al que daban los dormitorios. La esposa del mayordomo era una mujer grande, de aspecto impasible, facciones muy marcadas y un gesto de boca severo y decidido. Pero sus ojos enrojecidos, que me miraron desde detrás de unos párpados hinchados, la denunciaban. Era ella, sin duda, quien lloraba por la noche y, aunque su marido tenía que saberlo, había optado por correr el riesgo de verse descubierto al afirmar que no era así. ¿Por qué lo había hecho? ¿Y por qué lloraba su mujer tan amargamente? En torno a aquel hombre de tez pálida, bien parecido y de barba negra, se estaba creando ya una atmósfera de misterio y melancolía. Barrymore había encontrado el cuerpo sin vida de Sir Charles y únicamente contábamos con su palabra para todo lo referente a las circunstancias relacionadas con la muerte del anciano. Existía la posibilidad de que, después de todo, fuera Barrymore a quien habíamos visto en el cabriolé de Regent Street. Podía muy bien tratarse de la misma barba. El cochero había descrito a un hombre algo más bajo, pero no era impensable que se hubiera equivocado. ¿Cómo podía yo aclarar aquel extremo de una vez por todas? Mi primera gestión consistiría en visitar al administrador de correos de Grimpen y averiguar si a Barrymore se le había entregado el telegrama de prueba en propia mano. Fuera cual fuese la respuesta, al menos tendría ya algo de que informar a Sherlock Holmes. Sir Henry necesitaba examinar un gran número de documentos después del desayuno, de manera que era aquel el momento propicio para mi excursión, que resultó ser un agradable paseo de 6 kilómetros siguiendo el borde del páramo y que me llevó finalmente a una aldehuela gris en la que dos edificios de mayor tamaño, que resultaron ser la posada y la casa del Dr. Mortimer, destacaban considerablemente sobre el resto. El administrador de correos, que era también el tendero del pueblo, se acordaba perfectamente del telegrama. Así es, caballero, dijo, hice que se entregara al señor Barrymore, tal como se indicaba. ¿Quién lo entregó?
Mi hijo, aquí presente. James, entregaste el telegrama al señor Barrymore en la mansión la semana pasada, ¿no es cierto? Sí, padre, lo entregué yo. ¿En propia mano? Bueno, el señor Barrymore se hallaba en el desván en aquel momento, así que no pudo ser en propia mano, pero se lo di a su esposa, que prometió entregarlo inmediatamente. ¿Viste al señor Barrymore? No, señor. Ya le he dicho que estaba en el desván. Si no lo viste, ¿cómo sabes que estaba en el desván? Sin duda su mujer sabía dónde estaba, dijo, de malos modos, el administrador de correos. ¿Es que no recibió el telegrama? Si ha habido algún error, que presente la queja el señor Barrymore en persona. Parecía inútil proseguir la investigación, pero estaba claro que, pese a la estratagema de Holmes, seguíamos sin dilucidar si Barrymore se había trasladado a Londres. Suponiendo que fuera así, suponiendo que la misma persona que había visto a Sir Charles con vida por última vez hubiese sido el primero en seguir al nuevo heredero a su regreso a Inglaterra. ¿Qué consecuencias podían sacarse? ¿Era agente de terceros o actuaba por cuenta propia con algún propósito siniestro? ¿Qué interés podía tener en perseguir a la familia Baskerville? Recordé la extraña advertencia extraída del editorial del Times. ¿Era obra suya o más bien de alguien que se proponía desbaratar sus planes? El único motivo plausible era el sugerido por Sir Henry. Si se conseguía asustar a la familia de manera que no volviera a la mansión, los Barrymore dispondrían de manera permanente de un hogar muy cómodo. Pero sin duda un motivo así resultaba insuficiente para explicar unos planes tan sutiles como complejos que parecían estar tejiendo una red invisible en torno al joven baronet. Holmes en persona había dicho que de todas sus sensacionales investigaciones aquella era la más compleja. Mientras regresaba por el camino gris y solitario, recé para que mi amigo pudiera librarse pronto de sus ocupaciones y estuviera en condiciones de venir a Devonshire y de retirar de mis hombros la pesada carga de responsabilidad que había echado sobre ellos. De repente mis pensamientos se vieron interrumpidos por el ruido de unos pasos veloces y de una voz que repetía mi nombre. Me volví esperando ver al doctor Mortimer, pero, para mi sorpresa, descubrí que me perseguía un desconocido. Se trataba de un hombre pequeño, delgado, completamente afeitado, de aspecto remilgado, cabello rubio y mandíbula estrecha, entre los 30 y los 40 años de edad, que vestía un traje gris y llevaba sombrero de paja. Del hombro le colgaba una caja de hojalata para especímenes botánicos y en la mano llevaba un cazamariposas verde. Estoy seguro de que sabrá excusar mi atrevimiento, doctor Watson, me dijo al llegar jadeando a donde me encontraba. Aquí en el páramo somos gentes llanas y no esperamos a las presentaciones oficiales. Quizá haya usted oído pronunciar mi apellido a nuestro común amigo, el doctor Mortimer. Soy Stapleton y vivo en la casa Merripit.